Como saben, hace ya un tiempo el Partido Socialista presentó una interpelación al Gobierno de Navarra sobre política educativa en el ámbito de la educación especial. Se ha hablado mucho de educación en esta Cámara, en esta legislatura, pero desde luego de lo que no se ha hablado mucho es de educación especial, teniendo en cuenta que para nosotros no forma parte al margen ni vía excluyente del sistema educativo general. Los centros de educación especial son centros de titularidad pública o de titularidad privada que dan respuesta a necesidades educativas especiales porque están asociadas a discapacidad que se pueden considerar graves o permanentes y que necesitan ajustes curriculares, pues de alguna manera muy significativos, y en ese sentido creo que hacen un trabajo y una respuesta absolutamente necesaria. Es claro que hay una normativa en la comunidad, una normativa garantista, que es la Orden Foral 93 de 2008, que en el artículo 13, en el ámbito de escolarización, habla e indica que la modalidad de escolarización, para cuando concurra una modalidad de escolarización del ámbito de educación especial, previa evaluación psicopedagógica del orientador o la orientadora del centro educativo y la intervención específica de los equipos específicos del Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, tanto si es para trasladar al alumno o alumna a una unidad especial de educación especial, tanto para el Centro de Educación Especial como una unidad de trastorno organizado del desarrollo, pues obviamente si hay recursos extraordinarios, pues obviamente es un proceso técnicamente complejo, técnicamente relevante, que creo que hay que contemplar, pero dentro del sistema general de enseñanza. ¿Por qué? Pues porque obviamente en los centros de educación especial prácticamente la estructura es similar. Quiero decir que estamos hablando de educación básica obligatoria 1, educación básica obligatoria 2, posobligatoria, estamos hablando de perfiles docentes, y obviamente los centros de educación especial pueden habilitar discusiones entre los perfiles no docentes, es decir, los fisioterapeutas que son educativos, no son educativos. Creo que en esta comunidad algún día habrá que abordar determinadas discusiones, determinados debates en el ámbito de la educación, cuando sea necesario, pero creo que son imprescindibles. En todo caso, lo que sí es cierto, lo que sí parece bastante claro es que los perfiles de los profesionales del ámbito de los centros de educación especial son perfiles con alta vocación de la función pública, alta profesionalidad, son perfiles con un grado de innovación importante, además un grado de innovación ajustado a proyectos personales, a proyectos concretos, porque las necesidades educativas del alumnado, las que genera el alumnado, son en muchas ocasiones concretas. Los principios básicos de intervención en estos centros son exactamente iguales que los principios básicos de intervención en los centros ordinarios. Es decir, el principio básico de inclusión, el principio básico de normalización y el no menos básico de ajuste de respuesta educativa a las necesidades que genera el alumnado con respecto al currículum al que se le ofrece. Hay varios aspectos que creo que pueden servir, que creo que pueden facilitar que la educación especial navarra pueda progresar y pueda estar en el número 1. Yo les advierto que esta moción es absolutamente propositiva y creo que son cuestiones que además, por lo que me cuentan, el Gobierno está trabajando ya, pero creo que es necesario culminar ya. Los programas de transición a la vida adulta, quiero decir, son programas que no están regulados. Son programas que están regulados por Real Decreto 696 del 95, que están nombrados en la Orden Foral 93 de 2008, que no están regulados, que generan un agravio comparativo, que no generan igualdad de oportunidades, que viene siendo así en toda la historia de la educación de la Comunidad Foral de Navarra, pero creo que es importante ir acabando con este tipo de cuestiones. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque la igualdad de oportunidades, el alumnado con necesidades educativas especiales en modalidad de educación especial está en franca desventaja con el alumnado que no va por el itinerario de educación especial, porque creo que perjudica en la edad de acceso y la duración de los cursos, porque creo que además necesitan una normalización, porque comparativamente con los programas de formación profesional especial tienen un agravio. Primero, no están normativizados y duran menos. Quiero decir, ¿cómo se accede a los programas de transición a la vida adulta? Cuando se acaba la educación básica obligatoria de segundo grado o la 2, para entendernos mejor, pero tiene una duración de 3 años. Por lo tanto, si un alumno o una alumna entra a los 18 años, sale a los 21 años. ¿Qué ocurre con un alumno o una alumna que va a un programa de formación profesional especial que tiene un tránsito porque está regulado por una orden foral, la 52 de 2015, que facilita que se transiten 4 años, por lo tanto sale con 22 años. Hay que tener en cuenta que estas personas necesitan de más compensación educativa, de más compensación escolar a las necesidades, a las dificultades graves y permanentes que pueden extender. Por lo tanto, creo que es una medida fácil de llevar a cabo, creo que el Departamento de Educación la puede culminar y creo que sería bien recibida por la educación,
por la comunidad educativa y por la sociedad en general. Pero tenemos alguna cuestión más. También creo que el Departamento de Educación lo está trabajando. Tampoco tengo noticias muy consistentes al respecto, salvo alguna reunión que creo que me han informado que se ha producido, pero creo que también se debería culminar en un reglamento orgánico de los centros de educación especial. Quiero decir que desde que se publica la Ley Orgánica 2 de 2006, la Ley Orgánica Educativa, desde que se publica la Orden Foral 93 de 2008, creo que se deberían haber especificado determinadas cuestiones que en los centros de educación especial concurren, porque, como decía antes, al margen de personal docente, hay mucho personal considerado no docente que desarrolla funciones muy importantes en el ámbito de la educación especial, que compensan también de alguna manera las necesidades educativas que pueden tener y que hay cuestiones internas de la vida. Quiero decir que los centros de educación especial pueden tener, de hecho, los dos centros de educación especial públicos y desde luego hay uno privado concertado que también la tiene, me falla la memoria, en el cuarto centro, tienen una piscina. Quiero decir, por ejemplo, una piscina como recurso material curricular educativo que necesita un monitor de piscina. Un recurso muy específico que tendría que estar regulado de alguna manera en un reglamento y que además tendría que tener una continuidad en unas instrucciones de comienzo de curso que regulen la función docente y la no docente, en los centros de educación especial de la Comunidad Foral de Navarra. No me voy a extender mucho en la presentación porque creo que son cuestiones muy claras, muy contundentes, muy concisas, pero también creo que los centros de educación especial tienen que ser centros de recursos tecnológicos. Creo que es importante que las tecnologías emergentes, cuando entren al sistema educativo, se testen, se piloten en los centros de educación especial. Y tienen que ser centros de recursos porque además esta es una manera de compartirlo con el resto de profesorado de educación especial, pero además creo que la red ordinaria se puede beneficiar con el ajuste de las medidas, con el ajuste del trabajo que se puede hacer en los centros de educación especial para asesorar en el ámbito ordinario pues a los profesionales y las profesionales del ámbito de la educación especial, incluso de los profesionales y las profesionales que no tengan un perfil específico o especializado en el ámbito de la educación especial. Por eso, los centros de educación especial para nosotros tienen que ser centros de recursos tecnológicos, tienen que tener las tecnologías emergentes. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. El Departamento de Educación creo que va a instaurar los monitores digitales interactivos. Creo que tienen que entrar por los centros de educación especial. Ahí es donde se tienen que testar antes de ir a las aulas ordinarias. Y no al revés, porque además los centros de educación especial tienen grandes experiencias, por ejemplo, como ha visto la Comisión de Educación del Parlamento cuando ha visitado, vista Iriscom, vista otro tipo de actuaciones que se pueden llevar a otros contextos más normalizados, más ordinarios, que puedan beneficiarse. Pero aparte de las características, aparte de los programas de transición a la vida alta, aparte de la posibilidad de que sea un reglamento, aparte, los centros de educación especial tienen que ser centros abiertos, tienen que ser un espacio de buenas prácticas, tiene que ser un contexto educativo donde se pueda trabajar en red, tiene y debe ser un contexto educativo donde se fomente el diálogo, donde haya un foro, por lo tanto, una plataforma donde se conjuguen pues no solo los recursos, sino también las experiencias prácticas, sería para nosotros una buena idea. Hay comunidades autónomas que las están iniciando, que las están poniendo a cabo, y en ese sentido pues no le vemos absolutamente ningún inconveniente y todo lo contrario, no le vemos más que suerte y ventajas que pueden aportar a la calidad educativa. Pero para finalizar, porque creo que en los últimos días se ha podido generar alguna polémica con respecto a determinadas notas de prensa y la consejera ha pedido comparecer para explicar cuestiones como el Centro de Educación Especial Torre Monreal de Tudela. Claro, yo creo que es importante ponernos de acuerdo todos y todas en qué lenguaje hablamos y de qué hablamos. Y claro, yo creo que posiblemente, y digo posiblemente, yo creo que alguien que se equivoca, pero posiblemente tengamos toda razón, pero si se utiliza para la proporción de recursos una orden ministerial del 90, pues evidentemente las ratios que están reflejadas en una orden ministerial del 90 no son las ratios que se deberían necesitar para ajustar los recursos personales especializados a los centros de educación especial. Eso es una realidad. ¿Por qué? Pues porque hay que utilizar criterios técnicos más ajustados. Criterios técnicos que hoy en día tienen que pasar por la definición de retraso mental de la Asociación Americana de Retraso Mental. Criterios técnicos que tienen que pasar por las habilidades adaptativas, si no por las 10 habilidades adaptativas, sí por las 5 habilidades adaptativas más ajustadas al currículum escolar, y eso haría que posiblemente las circunstancias de las dotaciones de recursos, eso haría que si se normativiza, que si se regula, que si se trabaja, facilitaría el hecho de que no hubiera confusiones con las expectativas de unos y las expectativas de otros. Y hoy en día, miren ustedes, una orden ministerial pre-LOCSE
basada en el diagnóstico clínico y no basada en las necesidades educativas que se generan, como he dicho al principio de mi intervención, entre la respuesta educativa y el currículum, creo que está abocado al fracaso y siempre cometerá errores. Por lo demás, espero sus posicionamientos y sus argumentos. Muchas gracias.